Tengan ustedes una buenas tardes, un buen día, terminando este video. Bueno, damos la bienvenida a la parte de cardiorrespiratorio, sobre todo la parte respiratoria que es hoy. Muy bien, saben ustedes que bueno, hoy son excepciones en esta situación que estamos viviendo, pero ya cuando tenemos en clases presenciales, ustedes saben que estas diapositivas son más una guía, que no es una bibliografía, es decir, lo que está puesto acá no va a ser tomado como un punto de reclamo, sino que vamos a referirnos a los libros para poder de alguna manera reclamar cualquier tipo de puntos o dudas. Siempre el libro tiene la razón, partamos de esa línea, ¿sí? Bueno, en la parte de cardiorrespiratorio nosotros vamos a hablar tanto de anatomía como fisiología, que va a tener singular importancia en la comprensión del funcionamiento de los pulmones, ¿sí? Del sistema respiratorio, y eso nos va a ayudar a comprender las diferentes disfunciones. Vamos a tener un enfoque kinésico de la semiología y la exploración física. Vamos a poder comprender sobre todo los datos de la espleometría, de las pruebas de esfuerzo y test de caminata de 6 minutos. Ojalá que podamos hacer inclusive hasta un práctico de tratar de caminar 6 minutos, que es algo que se puede realizar en la universidad. Lo importante acá es no la interpretación del dato como diagnóstico, sino la interpretación del dato, ¿sí?, como parte evolutiva de nuestro tratamiento. Bueno, con respecto a la parte patológica, nosotros vamos a hacer mayor hincapié en lo que tenga que ver con los mecanismos de hipoxemia. Son estos mecanismos de hipoxemia lo que me van a explicar, ¿sí?, qué es lo que sucede en el resto de las patologías y lo que van a justificar, lógicamente, ¿sí?, cuál es la intervención de acuerdo a las fases de la rehabilitación, si es necesaria una ventilación, en qué etapa hay la resolución de ese mecanismo de hipoxemia que me lleva a que pueda generar un destete y luego una extubación, en qué situaciones tengo que aplicar oxigenoterapia y en cuáles no, y obviamente cuál es el complemento, ¿sí?, de todos esos mecanismos de hipoxemia que se pueden ver beneficiados con la fisioterapia respiratoria, claramente en el marco de la rehabilitación respiratoria propiamente dicha. Vamos a aprender a diseñar una sesión, ¿sí?, comprender los principios de entrenamiento para aplicar una intervención. Claramente lo que acabamos de ver es que la patología respiratoria, ¿sí?, que es un motivo de consulta kinésico, nosotros tenemos que primero antes reconocerla mediante la semiología. Para eso tenemos que saber qué es lo normal y qué es anormal, y eso se basa en la estructura respiratoria. En sí mismo, la rehabilitación respiratoria abarca lo que sería la parte de ventilación mecánica invasiva e invasiva, oxigenoterapia, todo lo que sería AKR, reeducación, higiene y entrenamiento muscular respiratorio, con sus respectivas respuestas y adaptaciones al ejercicio que tiene el sistema respiratorio. Por ende, la rehabilitación respiratoria es un conjunto de terapéutica de acuerdo a las fases en las que se va dando, y nosotros debemos estar capacitado para comprender de lo más básico a lo más complejo. La finalidad de la cátedra es brindar una base, ¿sí?, en la parte cardiorrespiratoria para ser competentes a nivel profesional. Muy bien, comenzamos hablando, ¿sí?, de lo que sería la parte de salud y enfermedad. Sabemos que la OMS hace mucho tiempo ha definido, ¿sí?, a la salud como un bienestar físico, mental y social, ¿sí?, y no solamente la ausencia de enfermedad. Tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos en presencia de una enfermedad, es decir, aquello que de alguna forma interrumpe, ¿sí?, el funcionamiento adecuado de los diferentes órganos, nos altera justamente físicamente, y eso nos va a generar una alteración mental, y eso nos genera un aislamiento, ¿sí?, o una alteración a nivel laboral. El fin de la rehabilitación es devolver la salud, ¿sí?, es devolver la calidad de vida, generando que el paciente vuelva, ¿sí?, a ser independiente a nivel social, que pueda desenvolverse laboralmente, ¿sí?, y que pueda hacer sus actividades de la vida cotidiana. Claramente para eso necesita tener un bienestar físico, y es lo que nosotros vamos a tratar de realizar mediante las terapias respiratorias. Muy bien, pasamos que la etiología, ¿sí?, se hace referencia a las causas de la enfermedad. Claramente la temática actual pasa por los factores etiológicos biológicos, como en este caso que es un virus. Nosotros vamos a ver, aparte de los virus, vamos a ver bacterias, ¿sí?, que van a generar alteración
en el sistema respiratorio, y eso va a quedar o va a necesitar por parte nuestra de trabajar sobre los signos y síntomas, ya que nosotros no vamos a hacer una medicación o una intervención sobre una intervención farmacológica. Muy bien. Sabemos que con respecto a la etiología, ¿sí?, generalmente es inespecífica y puede afectar más de un órgano, y tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, aquellos factores de riesgo, ¿sí?, que pueden predisponernos a un contagio o a mayor predisposición a determinados tipos de enfermedades, tanto cardíaca como respiratoria. Bueno, dentro, ¿sí?, de los factores etiológicos, sabemos que para que se manifieste la enfermedad pueden haber padecimientos de tipo congénito, ¿sí?, como aquellos adquiridos. Fíjense que en el caso de los congénitos dicen que son alteraciones que se producen o que están presentes desde el nacimiento. Un ejemplo claro de esta situación obviamente es la tetralogía de Fallot a nivel cardiovascular. Luego serán los efectos adquiridos que empiezan a ser ya el desarrollo una vez que nosotros hemos nacido. Cuando hablamos de la patogénesis estamos viendo, ¿sí?, en la forma en que se va evolucionando la enfermedad desde el punto de vista tisular celular, ¿sí? Pusimos acá el ejemplo de cómo el virus mutó de un animal para poder interactuar con el tracto respiratorio y de esa forma generar alteraciones respiratorias como es el coronavirus. También vamos a aprender, quizás ustedes ya lo saben, pero vamos a reafirmar, la semiología como de alguna manera la forma, ¿sí?, de identificar situaciones respiratorias que nos indican en dónde estamos parados con respecto a nuestro paciente que viene a la rehabilitación o que se encuentra en una terapia intensiva. Son factores que vamos a tenerlo en cuenta, sí o sí. Algo que también viene a colación con respecto a lo dicho en las pruebas complementarias, ¿sí? Constantemente vamos a trabajar con la gasometría, así que vamos a aprender a leer los gases en sangre, que también van a formar parte, ¿sí?, de nuestra búsqueda semiológica, tanto en la parte de motivo de consulta como en los aspectos de exploración física. Cuestiones o definiciones que nosotros conocemos. Síntomas, obviamente, son todas aquellas manifestaciones subjetivas que una persona pueda tener de una enfermedad, claramente, ¿sí? Y los signos son las manifestaciones subjetivas que uno de alguna forma las puede medir, ¿sí? Entonces, sabemos que un malestar en general, ¿sí?, una fatiga, puede llamarse síntomas, ¿sí?, y aquella fiebre medida por termómetro, la tos, ¿sí?, puede ser un signo. Muy bien. Hablando de síndrome cuando estamos hablando de ese conjunto de signos y síntomas que se encuentran relacionados, ¿sí? Hoy obviamente la temática va a estar todo relacionado con esta pandemia que nos está tocando vivir, ¿sí? Y claramente sabemos que los signos y síntomas o el síndrome, en este caso el coronavirus, hace referencia, por ejemplo, a la temperatura alta, a la disnea, ¿sí?, a la tos, entre otras cuestiones. Muy bien. Cuando hablamos del diagnóstico, ustedes saben que nosotros, desde el punto de vista kinésico, no hacemos un diagnóstico per se, sino lo que nosotros recibimos a un paciente que ya está diagnosticado de una patología, ¿sí?, sea cual fuere, en este caso respiratoria. Por ende, el diagnóstico en sí mismo nosotros, o como para diagnosticar, no es nuestra función en un principio. Lo que nosotros hacemos es continuar viendo o corroborando el diagnóstico con el que nosotros recibimos al paciente, y para eso tenemos que saber, conocer y aprender a diagnosticar de la misma forma que lo hace el médico. Nosotros no vamos a firmar un diagnóstico, pero sí podemos entablar relación adecuada de forma interprofesional para poder expresar nuestro acuerdo o desacuerdo, ¿sí?, o nuestra opinión sobre un paciente, basado también, ¿sí?, en nuestra exploración y sobre todo en la interpretación de pruebas diagnósticas. Sabemos que cuando hablamos de valores normales, nosotros vamos a tratar de hablar de valores espirométricos normales, pruebas de esfuerzo normales, caminatas en minutos normales, como dije anteriormente, gasometría normal, para poder indicar, bueno, qué es normal y qué es anormal desde un punto de vista semiológico clínico. Pero también tenemos que saber que cuando hablamos de un valor normal, sabemos que la normalidad es un
término estadístico, ¿sí? Ya vamos a saber después, ¿sí?, esta famosa campana de Gauss, que todo lo que se encuentra por debajo de esta campana es lo que se denomina normalidad, que expresa una frecuencia de manifestación, ¿sí?, o acúmulo de manifestación dentro de un parámetro de determinado tipo de variable, y todo lo que se encuentra por fuera, ¿sí?, de determinado tipo de rango sería lo anormal. Muy bien, sabemos también importante saber en qué etapa recibimos a nuestro paciente. Si es un trastorno agudo, ¿sí?, que lo podemos ver en terapia intensiva, como también la parte crónica, que lo vemos en fase 2 y en fase 3, ¿sí?, o aquellas, ¿sí?, enfermedades que a veces no se manifiestan, ¿sí?, o que están en un periodo asintomático, que sería la etapa o enfermedad subaguda. Muy bien, nosotros como profesionales de la salud tenemos la kinefilaxia. La kinefilaxia, dentro de la kinesiología, hace referencia a la prevención. La prevención de la salud no es otra cosa que la educación. Por lo tanto, el kinesiólogo está destinado a educar para prevenir, ¿sí?, a intervenir para, desde el punto de vista de un paciente en el cual está diagnosticado, y evitar que esa situación siga progresando, y como la prevención terciaria, tratar de reeducar al paciente de forma tal de que, a pesar de las situaciones del diagnóstico de la enfermedad y de las secuelas que le puedan quedar, hacerlo funcional. Por lo tanto, la prevención es educar, ¿sí? Prevenir es educar. Para que nosotros podamos prevenir, primero tenemos que conocer, ¿sí?, la enfermedad, tenemos que conocer cuáles son las situaciones de riesgo de esa enfermedad para dar a conocer a los pacientes. Posteriormente, si sabemos de qué se trata la enfermedad, cuáles son sus mecanismos de hipoxemia, vamos a ver cuál es la intervención adecuada basada en la evidencia, y posteriormente, si tuviéramos un paciente que llegase un poquito más tarde, ¿sí?, en prevención terciaria, buscaríamos hacerlo lo más funcional posible a pesar de las secuelas. En función de esto, ustedes se van a dar cuenta que le voy a romper las pelotas día y noche con la evidencia, ¿sí? Estamos hablando de que estamos en una etapa donde los tratamientos tienen que ser con evidencia. Como estaba diciendo, sabemos que todas nuestras decisiones, o las decisiones que vamos a tratar de tomar desde el punto de vista respiratorio, tienen que estar basado en la evidencia científica, ¿sí? No puede estar basado en diferentes tipos de opiniones, como actualmente están circulando por todas partes. Actualmente se sacó, ¿sí?, un consenso relacionado de la OMS, obviamente, de cómo va a tener que ser manejado un paciente con coronavirus, ¿sí? Entonces, por ahí anda circulando determinados tipos de tratamientos que no tienen ningún tipo de evidencia o seguridad, más que las que es la prevención, ¿sí? O sea, la educación, lavado de manos, ¿sí?, distancia y cuarentena, por dar un ejemplo, porque es lo que tiene evidencia de lo que se puede evitar el contagio y por ende la enfermedad. Obviamente nosotros, pasado esta etapa pandémica, sigue la vida, ¿sí?, y por eso tenemos que entender que nuestra profesión tiene que estar cada vez más basada en la evidencia y menos en las opiniones o de alguna forma prácticas sin sustento. ¿No es fácil? No, por supuesto que no. Necesitamos siempre seguir creciendo, ¿sí?, seguir creciendo, seguir estudiando. Obviamente que para eso nosotros vamos a tener que hacer una búsqueda bibliográfica relacionada con la temática, que sería la parte a partir del cual en esto que tiene que ver acá de la rehabilitación, nosotros vamos a buscar bastante información para poder llevar a cabo nuestras prácticas, y va a ser obviamente siempre una deuda trabajar siempre con evidencia. Bueno, por ende, ¿sí?, insisto, la rehabilitación tiene que estar basada siempre en la evidencia científica. Obviamente que esa evidencia científica nosotros tenemos que tomar, analizar y ver si esa temática es útil o no para el lugar o el medio en que nosotros nos envolvemos. Claramente tenemos que tener un juicio crítico. Por tanto, lo que trabajamos acá en terapéutica cardiorrespiratoria va a estar muy relacionado con lo que vamos a dar también en metodología. Obviamente vamos a repasar historia clínica, ¿sí?, y estamos armando un proyecto con historia clínica para ser completado en sus respectivas prácticas. Y vamos a continuar claramente con
vamos a iniciar, mejor dicho, con anatomía del aparato respiratorio.